En este proyecto del museo, Málaga ha sido muy importante. En este caso, pues desde el principio la relación de los malagueños, sobre todo, ha sido muy íntima. El Museo de Málaga es una institución que ha estado durante 20 años cerrado y ha contado con una asociación de amigos de más de 600 personas, lo cual es sorprendente. Málaga en la calle reivindicó que esto fuera el museo, pero además ha seguido los pasos de los proyectos del museo. Y desde dentro del museo, cuando hemos estado redactando el proyecto, hemos estado motivados por la ilusión de saber que era un museo deseado y esperado, pero también sin duda alguna por la responsabilidad y la carga de que precisamente por eso era un museo pues, que iba a ser más mirado y mirado de una forma muy especial. Especial porque hacía casi 20 años que los malagueños esperaban que las piezas que mejor reflejan la historia de su provincia abandonaran los almacenes para poder ser, por fin, admiradas. Hoy el Museo de Málaga se ha convertido ya en el mejor escaparate de la conservación, la investigación y la difusión del rico patrimonio cultural malagueño, desde su pasado neandertal y sus orígenes fenicios hasta los prolíficos siglos XIX y XX. Hoy Tesis les invita a perderse en las salas del Museo de Málaga para descubrir su historia, su museografía y algunas de sus piezas más importantes. Entren y disfruten. El Museo de Málaga procede de dos antiguos museos provinciales, un museo arqueológico y un museo de Bellas Artes. En el año 1972 el Ministerio de Cultura decide unirlos en una única institución y desde entonces, aunque en Málaga todavía nos cuesta un poquito de decirle el nombre, se llama como tal, Museo de Málaga, Cuando llegamos a la aduana teníamos el reto fundamental de que las colecciones de arqueología y bellas artes dialogaran entre ellas y formaran una única unidad. Eso nos ha obligado a generar un único discurso, un único recorrido en el que a partir del momento de la Málaga del 19, esa Málaga con un desarrollo industrial muy potente, con un cambio social con la nueva burguesía, con un puerto activo, en ese momento aparecen en Málaga dos coleccionismos. Un coleccionismo privado de los marqueses de Casa Loring, que generan una colección arqueológica que es el origen de la afición por la arqueología en la ciudad, y en paralelo, también en el siglo XIX, el Estado español crea una Real Academia de Bellas Artes de San Telmo con la encomienda de crear un museo público con los bienes desamortizados. Pues a partir de ahí se presentan las dos colecciones de Bellas Artes y de Arqueología, con la singularidad de que se organizan en temas. En arqueología, por ejemplo, se explican solo 7 bloques temáticos, empezando en la prehistoria, como ejemplo, pues con la prehistoria en las cuevas y el paisaje megalítico, el mundo de los dólmenes, y continuando así con bloques hasta la Edad Media. En esta sala que estamos visitando en estos momentos se recoge, entre otros trabajos de otros especialistas, pero el trabajo de más de 30 años de investigación por parte de los profesores del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Málaga. Y por primera vez, de forma excelentemente expuesta, pues los ciudadanos, los malagueños y las malagueñas pueden ver el trabajo de 30 años que había, a lo mejor para la comunidad científica era conocido, pero lógicamente para la ciudadanía era algo que permanecía en el anonimato. Bueno, en esta zona de la vitrina se recogen los materiales o uno de los materiales que procede de una de las necrópolis más interesantes de la provincia de Málaga, que es la necrópolis de cuevas excavadas en roca, lo que tradicionalmente se conoce como hipogeo, y se recogió y se recuperó una cantidad muy importante de materiales arqueológicos, entre los que destaca, por ejemplo, además de muchas formas cerámicas curiosas, pues una diadema de plata, de una reutilización que se hace en un momento determinado de algunos de los sepulcros. Para explicar un poco cómo son estas necrópolis de cuevas excavadas en roca, pues se ha recurrido a una maqueta muy interesante que recoge o que intenta reconstruir en distintos planos lo que es una necrópolis de hipogeos, de sepulcros excavados en roca. Es realmente una de las joyas del museo, sin lugar a dudas. Málaga tiene la suerte de ser una ciudad muy rica desde el punto de vista cultural.
desde la época prerromana, es decir, desde la etapa prehistórica, pasando por todo el ámbito fenicio, púnico, la zona del interior con la influencia ibérica, o con el ámbito ibérico, y toda la zona romana y luego musulmana. Cada vez que se levanta un solar, un edificio en el casco antiguo de la ciudad, salen piezas arqueológicas, salen restos arqueológicos fantásticos de todas las épocas. Aquí tenemos uno de los ejemplos más recientes que ha deparado la arqueología urbana, que es una tumba de un guerrero o de un personaje masculino que va acompañado con todo su ajuar entre este maravilloso casco corintio que tenemos aquí, pero no solo eso, sino todo el ajuar que le acompaña en una tumba que está hecha además en sillares de arenisca local, como podéis ver, que apareció entre las calles Jinete y Refino, y que es un ejemplo único a lo que tenemos hasta ahora en esta ciudad, y no solo en esta ciudad, sino en buena parte del ámbito mediterráneo. La etapa romana es muy importante también en nuestra ciudad y en el resto de la provincia, evidentemente. Aquí tenemos un ejemplo de un bello mosaico con el nacimiento de Venus que apareció en Cártama hace ya algunos años, que nos ilustra cómo decoraban los espacios públicos, los espacios domésticos, las termas. Este probablemente corresponde a una terma, y el resto de la sala nos ofrece muchos elementos de la economía, de la sociedad romana, no solo del ámbito doméstico, y además también tenemos la parte de la tardoantigüedad, que en la ciudad de Málaga también es muy importante. Lo que es en la colección de arte, pues empieza por una obra que es simbólica para la ciudad, que es el boceto de nuestro magnífico techo del Teatro Cervantes de Bernardo Ferrandi, con la alegoría de la ciudad de Málaga, pero por excelencia la obra en Málaga icónica, la obra deseada, la que todo el mundo esperaba ver cuando abriéramos puertas, la Anatomía del Corazón, la famosa Y tenía corazón, de Enrique Simonet y Lombardo, que ha sido el reencuentro, ¿no? Tenemos el contenedor, que en este caso es el Palacio de la Aduana, que tuvo su proceso de restauración. Una vez que ese proyecto se termina, hace falta musealizar todas las piezas y todos los contenidos que el museo dispone. En este caso, con un campo temporal muy amplio, porque va desde el 180.000 a.C. hasta finales del siglo XX. Entonces, el proceso de cómo se exponen y cuáles son los criterios de exposición forman parte de la museografía. El proyecto de museografía parte del trabajo previo que se hace en el museo, con el equipo del museo, del programa expositivo, en el que nosotros evaluamos qué queremos contar, cómo lo queremos contar, con qué apoyos museográficos, qué piezas vamos a seleccionar. En este caso hay como 3 niveles, cada uno con una forma de abordar distinta. Tenemos el almacén visitable en planta baja, la zona de arte en planta primera y la zona de arqueología en planta segunda. Cada una se aborda desde un aspecto diferente. En arqueología se utiliza la tradicional vitrina, cogen espesor, son como los grandes muros que cogen espesor, que permiten ir dividiendo el espacio y conduciendo a la gente de forma natural, sin que se den cuenta, y creando un recorrido que era el que interesaba al museo. Y bastante singular, sobre todo, su solución arquitectónica, ¿no?, su diseño para las colecciones de arte, porque él elige en el interior de las grandes salas ubicar unas cajas de madera laminada, unas cajas muy modernas al exterior, casi flotantes porque no llegan hasta suelo, y el interior está recreando, está reinterpretando en lenguaje contemporáneo lo que eran los ambientes de las pinacotecas europeas del siglo XIX, como la National Gallery, espacios pues acogedores para las obras clásicas, con colores muy planos y fuertes en sus paredes y bóvedas vaídas. En el exterior son unas cajas con cierta potencia, ¿no?, porque de alguna forma queríamos que el espectador, cuando entrase dentro de la gran sala de arte, identificara esas piezas. Entonces son unas cajas blancas alistonadas, que en algunos casos puntuales pues se han colgado también algunas piezas, pero hay un contraste con el interior, que son interiores mucho más neutros, en el que se utiliza un color siempre de fondo. Las últimas salas, de la sala 3, pues ya no recurren al color, sino que se pintan de color blanco, porque ya a partir de esa sala las obras expuestas son todas del siglo XX, son obras mucho más contemporáneas,
y evolucionan hacia ese cromatismo. Nosotros lo que hemos hecho es gestar desde el interior del museo, asesorados por la Consejería de Cultura y por el Ministerio, un poco cuál era el guión y cuáles eran las formas que queríamos. Y después ya para explicar, para exponer, para documentar cada una de las piezas, hemos tenido colaboradores infinitos. Muchos de la propia universidad, otros también de la arqueología de gestión, de la arqueología profesional, de otras muchas universidades de España. Otra de las potencialidades que tiene no solamente la sala de megalitismo, ni siquiera la sección de arqueología, sino en general todo el museo, es que presenta no solamente un gran relato, que es el discurso museográfico excelente que han realizado, sino la posibilidad de profundizar en temas específicos. Se va de lo general, digamos, de las lecturas universales a la anécdota, si es necesario. Entonces, para el docente, ya sea universitario o de bachillerato, para el docente las posibilidades son inmensas. Los museos son un centro de investigación, sin duda alguna es una de las grandes encomiendas, una de sus grandes misiones, ¿no? De sus misiones importantes. Nosotros con la Universidad de Málaga estableceremos una relación muy especial que estamos empezando a darle forma. Por parte del proyecto ya se nos ocurrió en su momento, pues igual que el invento del almacén visitable para el público, que los almacenes internos acogieran espacios suficientes para investigadores, que eso es frecuente en los museos, pero sobre todo que permitieran instalar aulas dentro de los almacenes, para que los alumnos de la universidad y los profesores pudieran impartir clases regladas, prácticas profesionales dentro de lo que era el almacén. Hemos hecho mucho de menos durante todos estos años el no tener este espacio, porque no solo para visitarlo, evidentemente, para ver las piezas en directo, sino por el tema de las prácticas. Para un alumno de grado es fundamental hacer prácticas que este museo es fantástico, pero para nuestro máster también. Es muy fundamental que nuestros alumnos puedan acudir a este centro de investigación y poder hacer cosas. Sobre todo lo bueno que tiene el Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana es la acogida social que ha tenido, ¿no? Ha sido muy bien recibido porque era esperado, pero sobre todo está siendo muy bien valorado tanto por la comunidad científica, por los especialistas en museología, que es importante, pero sobre todo por el público general, que viene, se siente cómodo, empatiza. Siempre dice algo que a mí me encanta y es que este es un museo alegre, que es un museo acogedor, ¿no? Que nos intimida, y ese era uno de los objetivos de cómo se cuentan las cosas, que se expone, de rescatar también este entorno tan maravilloso que es el propio edificio, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues el museo está funcionando muy bien y de hecho las estadísticas de público así lo demuestran. El público malagueño viene continuamente, entra y sale del museo, viene todos los días, vuelve todos los fines de semana y lo está convirtiendo la aduana en un lugar de ocio. Y eso pues para un museo es lo mejor que se puede desear.